el registro. Y la idea de hoy es la siguiente. Nosotros teníamos como 2 o 3 textos dando vueltas, ¿no? Porque la vez pasada arrancamos hablando del fenómeno educativo, de las características de lo que era para nosotros el concepto de educar. Sí, Martín. Profe, disculpe, dice Tamara en el chat que está esperando. Uy, no la vi. Está esperando para entrar. Que si le avisamos que salga y que vuelva a entrar, porque no me... salí y volví a entrar. Porque no la veo en la sala de espera. A veces pasa. Gracias. Vamos a ver si puede. Les decía que habíamos hecho como unas primeras aproximaciones al concepto de educar de la mano de Antelo y de algunas características que nos desafiaban en términos de educar como influenciar, educar como la transmisión cultural, la transmisión simbólica, que nos ayudaban a la reproducción, pero también había producción, ¿no? Porque tiene que ver con los sujetos que construyen y que hacen y que son parte de la historia y de la sociedad. Esto es lo que estuvimos más o menos trabajando como primeras ideas con respecto al fenómeno educativo. Después estuvimos como viendo 2 textos, el de Philippe Mérieux, que era Educar en la incertidumbre, y el que les propuse, que era el de Inés Dussel, que se llama La transmisión cultural asediada. En realidad, si nos centramos en lo que estuvimos trabajando, el concepto de educación es la transmisión simbólica, la transmisión cultural, se encarga de esta cuestión de transmitir los saberes socialmente válidos. Lo que le va a agregar Inés Dussel es el contexto actual. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué le pasa hoy al fenómeno educativo? Está atravesado y asediado, le va a decir ella, por el contexto. Antes de entrar en eso, a mí me interesaba hacer un pequeño recorrido histórico, ¿sí? Ustedes ya en pedagogía y en otras, en historia, vieron cómo se construyó la escuela, cómo se constituyó el sistema educativo, ¿sí? Me parece que es importante hacer una pequeña reseña para poder ubicar a la educación, a la escuela, en el contexto actual. Hay que ver qué pasó en su momento y hacer un poco de memoria de aquellas materias que ya cursaron, ¿sí? Entonces, se me ocurría, ahí yo les mandé el link de un Padlet. ¿Entraron alguna vez a un Padlet? No. Ahora les voy a mostrar de qué se trata. Si cliquean en el link que yo les di, entran directo al mío, ¿sí? Si no, entran al Google y ponen Padlet y van a tener que poner María Valeria Top. Lo ideal sería que entren con el link, ¿sí? En el link yo tengo varios creados, porque los trabajo con distintos grupos, pero tenemos que ver el de la escuela, una construcción, que lo uso en distintos grupos y en distintos encuentros. En el caso de hoy nos sirve para hacer esta recorrida rápida sobre la escuela como producto histórico. Cuando digo que la escuela es un producto histórico, quiero decir que no estuvo siempre y en todo momento, no es algo natural del paisaje, sino que tiene una fecha de nacimiento y tiene que ver con la modernidad. Cuando hablo de la modernidad, bueno, no se está enganchando ahora, cuando se enganche bien el Padlet se los comparto. Cuando hablamos de la modernidad me refiero a la época histórica modernidad, que comienza más o menos hacia el siglo XVI y se concretiza siglo XIX, ¿sí? Y hoy podríamos estar debatiendo si estamos en una modernidad o no, ese va a ser el debate que vamos a hacer con respecto al contexto actual. Pero el momento en el que se constituye la escuela es el proyecto moderno, ¿sí? La escuela es el producto histórico del contexto moderno.
Entonces, inevitablemente tenemos que hablar de la modernidad, ¿sí? ¿Te acuerdan algo de la modernidad? Chan, chan, La chan, escuela chan. moderna. La escuela Se moderna. Sí. A ver, si hacemos memoria emotiva, ¿qué nos acordamos de la modernidad? No sé. No sé, no sabe, no contesta, por las dudas. A ver, rápidamente, así como rápido, yo les mandé un audio que me parecía bastante llevadero. Bastante llevadero el audio porque es una profe que está como contando las características de la modernidad. Si lo pueden escuchar, fíjense que les da como un pequeño pantallazo. Pero así como rápido le vamos a decir. Primero lo primero que instala la modernidad es la razón como centro de explicación de todas las cosas. ¿Sí? Ya no es estoy acá porque Dios lo dispuso, porque mágicamente o porque la religión dijo que yo soy divino. ¿Sí? Ahora es la razón, el sujeto y su pensamiento el que explica lo que pasa en el mundo. Esa va a ser una de las primeros cambios fundamentales de la modernidad. ¿Sí? Después va a haber cambios políticos, cambios económicos, cambios culturales, que van a estar asociados, por ejemplo, al surgimiento de una nueva clase social que va a ser la burguesía, y que va a cambiar la división social, porque ya no va a haber señores feudales, sino que lo que va a aparecer es la clase burguesa instalando intercambios, comercio, y esto va a generar nuevos cambios y transformaciones, ¿sí? Dentro de todo este proyecto va a haber una serie de ejes que estructuran a la modernidad. Uno va a ser el progreso. ¿Esto qué quiere decir? Que para la modernidad la sociedad evoluciona siempre hacia un progreso. Siempre vamos a estar mejor. Y esto se acompaña de otra gran idea, fuerza de la modernidad, que va a ser la utopía. ¿La utopía qué es? La utopía es un ideal a alcanzar, ¿sí? Que nunca lo alcanzo, pero siempre me voy detrás como de la zanahoria, diría el conejo, voy siempre buscando eso que quiero alcanzar. Entonces, voy hacia el progreso, voy hacia ese ideal que voy a alcanzar, como ejes estructurantes. ¿Qué hace la modernidad? Dice, bueno, hay que organizar a la sociedad de tal manera de que todos nos sintamos parte. Y ahí se van a constituir distintas instituciones, ¿sí? La organización social se va a dividir en distintas instituciones, creadas con distintas funciones. Cuando digo instituciones, digo, va a estar el hospital, va a estar la cárcel, va a estar la escuela, que van a tener distintas funciones. En este caso, el lugar de la escuela como institución va a ser aquella encargada de llevar adelante justamente la función educativa. Todas las instituciones van a tener el mismo como formato, si se quiere, la misma organización interna y el mismo mandato, ¿sí? Porque todos tenían que constituir de alguna manera la idea de un sujeto plural, porque todos somos parte. No importa el lugar que te tocó, porque eso no se cuestiona, ¿sí? Ojo con eso. Somos todos parte, pero no somos todos, no ocupamos todos el mismo lugar. Y esto va a ser importante porque se instala el sistema capitalista con mucha fuerza, ¿sí? ¿Cómo vamos a constituirnos como sujetos? Como pertenecientes a esas instituciones. En este sentido, la escuela va a tener un lugar fundamental. La escuela se construye como institución con la función de llevar adelante la educación. Entonces, si vos no pasabas por la escuela, no estabas educado. Si no estabas educado, no ibas a progresar, no te ibas a desarrollar,
no ibas a poder ingresar al mundo social, ¿sí? Tenía muchas connotaciones, por eso la escuela se instala con muchísima fuerza. Y de alguna manera se ponen en sintonía escuela y educación, como que no hay educación sin escuela. ¿Está bien? Nosotros, por lo que estuvimos trabajando, el concepto de educación es mucho más amplio de lo que pasa dentro de la escuela. Pero la modernidad lo que dijo y lo que instaló es que la educación se da en la escuela, porque es en la escuela en donde podemos transmitir la cosmovisión que queremos transmitir. Es decir, a ver si ahora les puedo compartir para que vean la imagen. A ver si entró en el Padlet o no, no entró. No sé por qué tarda tanto eso. ¡Ah, ahí está! Chan, 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 chan. A ver. Ah, lo dejé de compartir. Quedamos todos tratando de ver lo que no podíamos ver. Ahí va. A ver. Ahí se ve el Padlet. El Padlet es como un muro, ¿sí? Interactivo. Si ustedes entran, hasta incluso pueden participar. En este Padlet yo tengo algunas referencias, ¿sí? Pero siguiendo lo que estábamos diciendo, a ver si se ve el dibujito, creo que estaba acá, así que vamos a esperar que se ponga bien. Hay una imagen que seguramente la vieron, vamos a esperar que se cargue, seguramente la vieron, que es una imagen de Tonucci, que muestra la escuela como una gran máquina, ¿no? Como una gran fábrica, donde entrabas por un lado con todas tus diferencias, con todas tus características, y cuando pasabas por la escuela algo pasaba dentro de la máquina escolar que hacía que tus diferencias fueran desechos y salían todos iguales. ¿Esto qué significaba? Que vos pasabas por la escuela y salías pensando lo que se quería que pienses, es decir, una determinada manera de ver el mundo. Esto se ve bien cuando hablamos, por ejemplo, de la concepción de familia, ¿sí? Había una sola concepción de familia. Familia es madre, padre, hijo, hija, y en ese orden. Esa era la familia famosa llamada familia tipo. Exacto, es como si todos estuviéramos al mismo nivel, dice Antonella, pero no lo estamos. Y tampoco querían ellos que lo estuviéramos, lo que querían era que te sintieras parte, ¿sí? Ocupando el lugar que cada uno estaba destinado a ocupar, ¿sí? Entonces vos te constituías como sujeto con la idea de que formabas parte, de que ocupabas un determinado lugar, cualquiera sea él, y era funcional a la sociedad, y además, cuanto más pasaras por la escuela, más progreso, más desarrollo individual, más desarrollo social, ¿sí? A ver si ahora se ve o no se ve la imagen. Profe, una consulta. Dime. ¿Eso tiene que ver con la aparición acá en Argentina del Estado Nacional, sería? Exactamente, y a eso iba. Muy bien. Eso tiene que ver con la constitución del Estado Nacional, porque el proyecto de la modernidad se va a completar con la construcción del Estado-Nación. Entonces, ese Estado-Nación necesitaba, de alguna manera, que vos te sintieras parte de ese colectivo, porque vos delegabas en un representante quien iba a tomar las decisiones por uno, ¿sí? Y para eso también era necesario que vos pensaras y estuvieses de acuerdo en la construcción de ese Estado que te garantizaba en primera instancia, por ser un Estado liberal, la libertad. No la igualdad, la libertad, ¿sí? Es en este gran contexto muy resumido que hicimos, pero para eso pueden
volver a escuchar el audio que les cuenta más o menos estas cuestiones, me parece mucho más claro, en el que la escuela se construye como tal, ¿no? Como la institución encargada de llevar adelante la función educativa. Esta era la imagen, si se ve a su izquierda, a ver si no se ve más grande que eso, pero es la imagen que estábamos hablando recién, ¿sí? Entrábamos por una puerta, algo pasaba dentro de la escuela, fíjense que lo que hacen es como meternos, hay una inyección que va directo a la cabeza, sacan los desechos que son las diferencias, y por otro lado, no solo las diferencias, sino también cualquier cosa que estuviera fuera de la norma, ¿no? De la normal. Y salíamos todos igualitos con las mismas maneras de pensar. Ahí Cristian tenía una pregunta, levantó la mano. ¿Cristian? Profe, ¿me escucha? Sí. Era como que nos sacaban a todos con la misma idea, como que antes ninguno podía, o sea, entrabas con diferentes ideas, pero cuando entrabas a ese lugar salías con un mismo pensamiento. Entonces nos formaban de esa parte, ¿a eso se refiere? Exactamente, ¿sí? Ese es el contexto en el cual la escuela se constituye como tal, ¿sí? Y es el contexto de la modernidad, que hay un autor que se llama Pablo Pinó, que dice que la escuela se constituye y se construye porque se hizo cargo de la definición moderna de educar. Y por eso fue tan efectiva, ¿no? Tan efectiva. Hay autores que nos dicen que la escuela es hija del capitalismo, porque se construyó para llevar adelante la reproducción de la idea burguesa. Hay otros que te dicen que la escuela es hija de la imprenta, de la cultura impresa. Hay otros que te dicen que la escuela es producto de... Y ahí te dan una serie de variables. Para Pinó no es una sola variable, sino que decir que la escuela se hace cargo de la idea moderna de educar, las complementa a todas. Ya no es solo hija del capitalismo, ya no es solo hija de las transformaciones culturales, ya no es solo, ¿sí? Sino que abarca a través de su hipótesis todas esas que estaban dando vueltas por ahí, ¿sí? Porque una sola no le es suficiente. Ahora les voy a compartir un pequeño video de Pablo Pinó, justamente, donde da cuenta de esto, que también les puede servir como dar el pantallazo general. Bien, con todo esto que ustedes en realidad ya lo vieron, porque lo vieron en pedagogía seguramente, lo vieron en historia también, es solo como refrescar para encontrarnos en la institución educativa hoy. No podríamos abordar a la escuela hoy sin reconocer cómo se constituye, en qué marco, con qué características, porque esta escuela, con ese formato, ¿sí?, que tenía la función de alfabetizar, pero también de disciplinar, de formar tu cabeza de una determinada manera, está en las bases de la escuela, ¿sí? Y la escuela está desde ese momento, desde el siglo XIX, con el mismo formato, ¿sí? No se han modificado las partes sustanciales de la escuela. A esto me refiero: estudiantes, docentes, estructura jerárquica, espacios, tiempos, son los mismos de cuando se constituyó, ¿no? Pero claramente hoy no es el siglo XIX y tenemos otra realidad, y además pasaron un montón de años, ¿no? Unos 100 y pico de años,
en donde a la escuela le fueron pasando cosas, aunque haya resistido, sobre todo en su formato. Entonces, todo esto era el puntapié para entrar en los dos textos, tanto en el de Mériès como en el de Dussel. Si queremos, Dussel nos dice que hoy el contexto asedia. ¿Podríamos relacionar lo que dice Dussel de este bombardeo que dice que recibe la transmisión cultural con el contexto de incertidumbre de Mériès? ¿Estarían los dos diciendo lo mismo? ¿O estarían hablando del mismo contexto? ¿Qué les parece a ustedes? Chan, chan. ¿Se acuerdan leyeron el de Dussel? Sí. Un pedacito. Ah. Sí, profe, yo el de Dussel lo leí, pero el otro no. ¿O es el de la clase anterior? El del anterior, yo no agregué nada. Ah. El del anterior, sí. Mériès habla del contexto de incertidumbre. Yo digo, si el contexto de incertidumbre lo podemos relacionar con esto que ella llama asedio. Yo creo que son dos tipos de, como lo dice Dussel, creo, gritos de guerra. Son dos diferentes gritos de guerra, el de Mériès y el de Dussel. Mériès por ahí tiene toda una narración, como escribe, de una manera un poco más amable, y Dussel es más dura por ahí en su decir. Pero la palabra asedio en lo de Dussel es letal, ¿no? Como que es como si algo arrasó con todo. Y es como que el tiempo se nos vino encima y no hay manera de hacerle oído sordo, aunque algunas escuelas, como decías recién, se resistan. Pero incluso en esta escuela, a veces me producen contradicciones en algunas clases, te digo, pero si acabo de venir a una clase que estamos diciendo tal cosa, ¿no? De trabajar sobre contenidos significativos, y la otra clase te dice, no, porque el currículum dice que tenés que ver A, B y C, y no podemos salir de eso, no puede haber ningún tipo de cambio no subjetivo. O, por ejemplo, si te adelantás en algo, el profesor te puede decir, ah, no, pero eso es de tercer año. Ah, bueno, está bien. Por favor, te pido. Y tenemos, sí, pero son las contradicciones y las tensiones propias. Eso lo vamos a ver en las instituciones, que tenemos que trabajar con ellas. O sea, trabajamos en plenas contradicciones. Ahí Daniela dice, creo que se refieren a que la educación está afectada por la cultura completamente. Absolutamente, porque la educación transmite lo simbólico y lo cultural, ¿sí? Ahora, por ahí lo que podríamos estar como detallando, que Sandra hizo una buena diferencia entre Mériès y Dussel, pero que en realidad los dos nos aproximan al contexto. Cuando decimos contexto de incertidumbre, y tendríamos que describir este contexto que hoy es de incertidumbre. Lo primero que me salta, lo primero, es que estamos atravesados por el neoliberalismo. El neoliberalismo o el neoconservadurismo no son lo mismo, pero digamos, para describir el contexto me parece que las dos posturas nos sirven. Neoliberalismo, neoconservadurismo son posturas que comienzan, sobre todo en América Latina, con mucha fuerza, en la época de los 70s, con las dictaduras militares, ¿sí? Se instalan con mucha fuerza. ¿Qué llevan adelante las políticas neoliberales? Un Estado que pasa a ser chiquitito. Ya no, como decíamos en el siglo XIX, un Estado que se construía y que también era liberal, que intentaba ser mínimo, pero que durante el siglo XX pasó a tener otro lugar, ¿sí? Porque estaba el llamado Estado de Bienestar. Pero las políticas neoliberales vuelven a decir que el Estado es ineficiente, es improductivo, y hay que
prácticamente bajarlo de un ondazo, salvo que sea solo para garantizar lo mínimo indispensable. Entonces, las políticas neoliberales que hoy nos atraviesan proponen un Estado chiquitito, mínimo, y que el mercado sea el que regula las relaciones. Si el mercado regula, nos regulan la oferta y la demanda, ¿sí? Entonces, lo que hay que garantizar es que cada uno de los sujetos pueda comprar y vender, básicamente. Esto es lo que va a proponer las políticas neoliberales que se instalan en los 70, pero que en los 90 se profundizan con mucha fuerza. Esto va a tener fuerte impacto en educación, sobre todo en lo que tiene que ver con los derechos. Porque si el Estado es chiquitito, no hay mucha garantía de que los derechos se cumplimenten, se respeten, ¿sí? Pero bueno, una de las características entonces de esta incertidumbre va a ser las políticas neoliberales o neoconservadoras. ¿Qué otra cosa se les ocurre que hoy hacen a este contexto de incertidumbre? Algo que habrán visto, no sé, en alguna de las materias. ¿Estamos en la modernidad? No vamos a entrar en el debate. Dale, Martín. Puede ser, profe, el desarrollo que pasa a través de lo tecnológico. Perfecto. Creo que lo decían en un video de Scliar, si no me equivoco. O en algo que leí decía eso, como que hay un desarrollo que solamente pasa por lo tecnológico. Exactamente. Hoy el contexto actual no solo tiene estas políticas neoliberales, sino también una plena revolución tecnológica que acelera los tiempos, que acelera los cambios, que transforma con sus impactos tecnológicos, transforma la vida cotidiana de los sujetos. Y que van de la mano con la... ¿no? Que lo quiero, lo tengo, lo quiero tener, pero ya lo que tuve hoy, mañana ya tecnológicamente es obsoleto. Sí, Sandra, vos querías decir algo. No, me encantó la palabra que usa, no me acuerdo si fue Dussel o el otro, iconósfera. Está buenísimo, que viene del impacto de visual que tenemos de todos lados y que nosotros como escuela de música deberíamos hacer refuerzo total en el sentido del el auditivo, ¿no? El visual ya lo tenemos porque no es inevitable, de hecho lo estamos usando en este momento, pero Exacto. el auditivo debería estar por sobre todo, y me encantó esa palabra, el imperio de las imágenes. Creo que El imperio de las imágenes, que esto va acompañado con esta gran revolución tecnológica, que también entonces está contribuyendo, dice Dussel, a este gran asedio. Pero el que está como, asediar es como estar ahí, ¿viste? Como que te están todo el tiempo como acá, como respirando en la nuca, siento yo que es el asedio, ¿no? De esto se trata. Están las políticas neoliberales respirándote en la nuca, está la revolución tecnológica que te atraviesa todo el tiempo y que hoy, por ejemplo, hace que las nuevas generaciones se llamen mentes virtuales, ¿sí? Porque su subjetividad ya está mediatizada, ¿no? Porque se constituye a través de esas redes. Podemos estar de acuerdo o no, podemos hacerlo inevitable como padres, pero no están fuera del mundo, ni ellos como niños o las infancias o las adolescencias, ¿no? Por mucho que nos pese a veces la cuestión tecnológica. ¿Qué otra cosa generará esta incertidumbre y provoca este asedio del que nombra Dussel? ¿Se les ocurre? ¿Qué otra cosa podría ser? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Me escucha? Rubén. Sí. Perdón, ¿cómo le va? Recién acabo de entrar.
¿Podría repetir la pregunta, por favor? Estamos debatiendo tomando como los dos ejes de los textos, ¿no? El asedio, qué es lo que asedia a la educación hoy, y entonces pensamos que el contexto genera este asedio. Entonces estamos describiendo quién acecha. Acechan las políticas neoliberales, y de eso hablamos hace un ratito. Acecha la revolución tecnológica por los cambios acelerados, por lo brusco, por lo que hace que todo se vuelva obsoleto rápidamente. ¿Y qué otra cosa, decía, puede generar esta incertidumbre? Ahí Dussel dice algo, por ejemplo, que hablamos hace un ratito de la modernidad, que hay transformaciones que ya no podríamos decir que son modernas. No me quiero tirar con los filósofos, porque hay algunos que son modernos acérrimos, pero ahí está la posmodernidad, ¿no? Y lo que supone cada una de estas ideas es que si la modernidad nos hacía parte a todos de una manera de entender las cosas, la posmodernidad dice que todo vale, que todo es relativo, que vale el discurso de Martín, pero también vale el de Néstor y también vale el de Esteban. Entonces, ¿con quién me quedo? ¿Desde dónde me anclo como sujeto? Y ahí está el nuevo desafío del que dice Dussel que también tenemos que construir, desde dónde construimos, ¿no? Porque no hay algo del cual me constituya como sujeto común, ¿no? Y ahí la escuela, según Dussel, va a tener un lugar. Entonces podríamos decir que hay transformaciones desde la posmodernidad o desde nuevas ideas, para no ser tendenciosa, que tienen que ver con esto de la relatividad, con la idea de que este progreso que proponía la modernidad, y la verdad no está, ni se dio, y que, bueno, hay que ver si la utopía hoy sirve o no sirve. Valeria, yo tengo una pregunta. Dime. Habla en un momento de pedagogías de moda, ¿no? Como blanditas o como desteñidas, no sé. ¿A qué se refiere las pedagogías de moda? Pedagogías light. Pero ¿cuáles? Esas cuando hablan de, por ejemplo, pedagogía de la incertidumbre, pedagogía de... No, cuando habla de las pedagogías de moda o de las pedagogías light, son aquellas que se ocupan del maquillaje, pero no del fondo, ¿no? A ver, por ejemplo, recién decíamos que todo lo que es el formato de lo escolar no se ha modificado. Cuando digo formato de lo escolar, digo lo estructural de la escuela, que se resiste con mucha fuerza. Por ejemplo, las relaciones y las comunicaciones habilitadas, las voces, estas estructuras jerarquizadas que siguen estando presentes en la escuela, y que determinan roles y formas de comunicarse que son unidireccionales, ¿sí? O los tiempos o los espacios, que no se pueden modificar, ¿no? Como que pareciera que la escuela no podría modificar. No, hoy tenés que dar lengua de 8 a 8:40. No, bueno, pero me interesaría trabajar otras. No se puede, tenés que dar lengua de 8 a 8:40. Eso, hay pedagogías de moda que trabajaron, por ejemplo, el uso de las tecnologías, ¿no? Ojo, no digo que todas las que trabajen las tecnologías son light, digo que hay algunas que solo dicen, bueno, hay que usar la tecnología como de esta manera.